Entonces, bueno, felicito a los que les fue muy bien, porque hubo gente que les fue muy bien, ¿verdad? Otros que no tanto, pero que no es el fin del mundo tampoco. No, si es la primera prueba, así que hay muchas instancias. No se olviden de algo. Este ramo tiene labsters, control de labster, esos son ejercicios. Los ejercicios valen un 10%. Están los ABP para la tercera prueba, ya para la primera hubo, que ayudó bastante. Hay 3 pruebas, ya dimos una, y después a los que no les va bien hay una, ¿cómo se llama? Recuperativa, que reemplaza una nota mala. Y si eso aún no es suficiente, hay un examen. En serio, son como, por eso cuando son un 3.9, y a mí me ha tocado gente que me dice, oye, profe, al final del curso, sí, pero un 3.9, así como a 3. Es como que da pena, en realidad como da lo mismo un 3.9,3, un 4 es casi lo mismo. Pero si tú pensáis en todas las opciones que hubieron, en realidad no es un 3.9 nomás. ¿Sí o no? Porque son como muchas evaluaciones, mientras más evaluaciones, más oportunidades hay. La idea es eximirse, obvio. Todavía se puede. Yo creo que todo todavía puede. ¿Por qué no? No te tenéis fe. Ese es el problema. Pero bueno que ahora sí llegaste temprano. Que te perdí siempre la primera hora de la clase. Muy bien. Yo siempre alcanzo a llegar al punto porque tengo que pasar a dejar a colegios. Eso es complicado. Se cae un árbol, hay un taco, hay alguien que se le queda un pana y no llegaste. Hoy día vamos a continuar viendo lo de genética de población y vamos a partir con un repaso de eso. Creo que la clase parte con ese mismo repaso. Dice relacionar los mecanismos biológicos que modifican la composición genética. Oh, no tengo lápiz. O sea, tengo, pero está malo. ¿No nadie tiene plumón? Vamos a ver cuánto resisten los plumones que tengo. Relacionar los mecanismos biológicos que modifican la composición genética de las poblaciones y su implicancia en poblaciones animales y vegetales. Aplicar conceptos relacionados con la genética mendeliana de poblaciones. Estamos viendo eso. Vimos los caracteres cuantitativos y el mejoramiento genético. Desarrollar e interpretar los ejercicios que están implicados en esto. Integrar los conocimientos y habilidades aprendidas en el curso y otros ramos que estamos viendo. Y esto es lo que más me importaba a mí, que espero que sí funcione. Demostrar una actitud de responsabilidad y dedicación con las actividades que ustedes se comprometen, demostrar la capacidad de trabajo colaborativo cuando tengan que hacer las guías y eso, y responsable hacia las exigencias de la asignatura. Esto es lo que estamos viendo hoy día. Naturaleza de una población genética, haplotipo, ya lo vimos en la clase pasada. Frecuencias genotípicas y fenotípicas son lo que vamos a repasar. Vamos a hablar del equilibrio de Hartley y Weinberg, y este es el libro y la actividad práctica que vamos a ir resolviendo ejercicios a medida que vayamos avanzando. Entonces, sabíamos que la genética de poblaciones lo que hace que cuando uno está evaluando un gen de interés, tienen que siempre no perder la perspectiva. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de genética de poblaciones, tú estás interesado en una característica. ¿Qué sé yo? El color del pelo de las personas o de los animales. El pelaje de los animales. Y esa característica, si está dominada por un gen, imaginemos que un gen domina esa característica, a mí me interesa ver cómo ese gen básicamente se comporta en distintos individuos, en la población que tengo de interés. Pero como estoy evaluando poblaciones, que son muchos individuos a la vez, yo no puedo trabajar como lo hacía Mendel, porque Mendel hablaba de un cruce con otro y analizaba esa progenie, nada más. Después analizaba otro cruce y analizaba la progenie. Pero eran cruces concretos. Los pedigrí eran una pareja y la familia que derivaba de esa pareja, ¿verdad? Pero cuando yo analizo con un grupo de individuos, ya tengo que usar otro tipo de matemática, y eso es lo que vimos en la clase pasada. El destino de los individuos, esto es dramático, y en consecuencia el destino de los genes. ¿Por qué? Porque nosotros somos un saco de genes. O sea, tenemos muchas células y en cada célula tenemos genes que están en cromosomas dentro de esa célula. O no en cromosomas, perdón, no dentro de un núcleo necesariamente, porque puede ser una mitocondria también. Entonces tenemos que el destino de los genes que estamos evaluando, el destino de los individuos, está ligado a factores que afectan a la población como un todo, y eso cuesta mucho entender a las personas. Que el destino tuyo no depende solo de ti, sino que depende de cómo es tu entorno, ¿o no? Si ustedes están en ¿quién trabaja acá?
¿Quién más? ¿Cómo es el entorno laboral? Aquí pueden pelar porque yo no sé dónde trabajan ni tengo idea. Reguleque. ¿Y eso te afecta o no te afecta? ¿Te viene chata? Sí, es verdad. Tenías un mal colega o tenías un mal grupo y ¿se acuerdan de esos casos de las enfermeras que se acuchillaban? ¿En las noticias? Nunca lo vieron en las noticias el año pasado. Una enfermera que le dijo al pololo que el pololo, porque le caía mal otra enfermera, y el pololo fue y la acuchilló. Salió en las noticias. Sí. Imagínate si una colega va y te acuchilla, porque me caes mal. A ese nivel de... Entonces, esto cuesta, ¿yo por qué lo resalto? Porque esto lo estoy llevando al contexto social, pero esto que está acá es súper real. O sea, en el fondo, tu contexto, o lo que te mueve, o lo que tú te relacionas, o cómo tú te mueves con el entorno, influencia tu destino como un todo. Y entonces, si yo tengo una población de animales, los animales están todos relacionados de algún modo con su entorno. Tú les cambias el entorno, no sé si han visto eso del cambio de animales en la vida silvestre y los llevan a un zoológico, ¿qué pasa? Se estresan. Y cambian las capacidades reproductivas, que es un desastre. No me acuerdo de esas películas, los gorilas que los llevan y los encapsulaban, ¿cómo se llama? Sí, los ponían no en una cápsula, pero en una jaula, no sé, los llevaban a un recinto privado de la naturaleza. Era un crítico. Entonces eso tiene que ver, si tú lo piensas así, es muy importante entonces el contexto natural y cómo tú manejas el entorno natural para que las diversas especies estén contentas, por decirlo así. No es lo mismo un animal que nace en cautiverio, que está acostumbrado a eso, tal vez porque es lo único que conoce. Pero alguien que sacas de un medio y lo metes en otro, lo afecta. Entonces todo esto, el destino de esos genes está asociado a eso. ¿Por qué? Porque si el animal no se reproduce, esos genes no pasan a la siguiente generación. Se pierden, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿qué fuerzas producen variaciones en la población? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué fuerzas creen ustedes que son importantes que van a hacer que una población como estructura cambie? ¿Qué fuerzas habíamos visto, más o menos? Las migraciones, ¿no es cierto? La inmigración y la inmigración afectan a las poblaciones como un todo. Natalidad y muerte. Natalidad y muerte, sí, podría ser, siempre y cuando hubiera un factor que hiciera que uno de esos dos fuera exponencialmente mayor. Es un buen ejemplo, pero no estaba metido en la clase, pero es un buen ejemplo porque es algo que no se ha contemplado mucho, porque es algo reciente. ¿Qué pasa con la natalidad en Chile? Hay hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasa a nivel social con eso? Corto plazo. No tener hijos porque tenéis más plata, viajar, no sé, yo tengo que ir a dejar a colegio, tengo más los dramas emocionales de los hijos, tienes que contenerlo y uno hace cosas para alegrarlo y te retan y te tratan pésimo. En serio, eso es cosa seria, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué tiene hijos? Ya, entonces no tengo hijos. Pero ¿qué pasa si no tienen hijos las poblaciones? Disminuyen. ¿Han visto una película que se llama Children of Men? ¿Hijos de hombres? ¿Podría ser de los hombres? No, tarea para la casa, vean esa película. Es muy buena. Es una sociedad, una sociedad en donde ya no nacen hijos. Porque ya nadie puede tener hijos. El nivel de depresión que hay. Piensen en su vejez. ¿Quién sustenta las jubilaciones? ¿No han pensado en eso? Si no hay hijos, ¿quién les va a pagar la jubilación a ustedes? Lo que ahorren. Se supone que las nuevas generaciones son las que sustentan todo el gasto social para que los más viejos tengan algo. Y si no hay, eso es lo que pasa en Europa. En Europa no hay, hace rato que no hay gente joven y no sé, todos los beneficios sociales, porque no hay nadie que los produzca. Chuta, no tener hijos es complicado, ¿verdad? Porque la sociedad no está preparada para eso. Entonces, el no tener hijos podría afectar a las poblaciones porque disminuye. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Si la idea de la clase es eso, que después no tengan que llegar a estudiar, que se acuerden, porque en el fondo son cosas como lógicas. ¿Qué más? Piensen, ¿qué puede ser? Esto lo vimos en la clase pasada igual. O sea que algo dijimos. ¿Qué más afecta a una población? Imagínense ustedes como población. ¿Qué afectaría que ustedes cambiaran?
Desastres naturales. Un desastre natural, en ese sentido, ¿cómo qué podría ser? Que un desastre natural, ¿qué haría? ¿Qué? No sé. Ya mata a la mitad de la población. ¿Eso qué quiere decir? La población se disminuye. Entonces el tamaño de la población afecta. ¿Qué pasa si quedan 2 individuos en el mundo? Estoy poniéndolo exagerado para que se... Muy poca variabilidad genética, porque ¿cuál es la única opción que hay de tener hijos? Los que quedaron. Ojalá sean de sexos distintos, porque si no, no se puede. O sea, no se puede tener hijos, a eso me refiero. El desastre, ¿no? Porque esos hijos que nacen después, ¿con quién tienen hijos? Claro, empezamos con la endogamia, se llama eso. Eso no es muy bueno. ¿Qué más? Las enfermedades van por el mismo lado. Las enfermedades también afectarían a la población porque afectarían a individuos que mueren y van desapareciendo, ¿no es cierto? Es como también un efecto natural que también elimina parte de la población, que disminuye la población y disminuye la variabilidad. Entonces son cosas como que afectan la variabilidad de algún modo. Hay algo que no es tan obvio, pero que también afecta a las poblaciones, son las mutaciones. Las mutaciones generan cambios. Entonces las poblaciones cuando cambian, lo que estamos viendo es el cambio a través de sus genes, ¿no es cierto? Cambiando los niveles de los alelos que hay. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener qué fuerzas producen una variación o cambio en la variación. Y en eso tenemos las migraciones, vimos los catástrofes naturales que produzcan una disminución de la población, o sea, el tamaño de la población que se ve afectado por alguna razón. La falta de alimentación también haría que los individuos se movieran tal vez, o murieran. La mutación, porque genera una variación distinta que no estaba. La selección, ¿qué pasa si llegan como, no sé, nuevos individuos y esos individuos son los únicos que se pueden reproducir? Porque son seleccionados siempre, pues son más atractivos, qué sé yo. Esos genes de esos individuos aumentan, se distribuyen porque empiezan a reproducirse más y aparecen hijos parecidos a ellos. Y los demás no tienen chances de reproducirse. Imaginemos en cómo podría pasar eso. Lo pensamos en humanos como raro, pero imaginemos animales. Llega una raza de animales que es mucho más agresiva y que por lo tanto se reproduce mucho mejor porque los machos, qué sé yo, desplazan a los machos autóctonos. Los genes de esos machos van a ir quedando. ¿Se acuerdan cuando vimos en humanos, vimos el ejemplo de la invasión de Gengis Khan? La invasión del mongol. Cuando habían invasiones, y eso yo creo que todavía pasa en las guerras de repente, ¿se acuerdan esas? No sé si han visto esas películas que llegan con la antorcha y queman los pueblos y violaciones masivas, y nacen individuos. Y entonces empiezan a aparecer rastros de esos individuos en las generaciones siguientes. ¿Se acuerdan conocen a Carlos Magno, no? ¿Sí? ¿Les suena? También conquistó grandes, vastos terrenos en el Medio Oriente, ¿no es cierto? En Siria. Y él era de Macedonia, en Europa, cerca de Italia, ¿no es cierto? Como rasgos de esa característica empieza a aparecer en Medio Oriente entonces. Ojos claros, etc. Entonces se empiezan a propagar esos genes porque los individuos se reproducen y van dejando su huella. Eso también cambia. Entonces la selección también afecta. Todas esas fuerzas van a modificar la distribución de genes que estaba originalmente en esa población. Y esto ya lo vimos. Dijimos que mientras Mendel explica cómo los caracteres son pasados de padres a hijos, en cruzamientos controlados, pedigrí, no permite evaluar cómo esto pasa a nivel de población. Para eso, hoy en día tenemos otro tipo de herramientas. Esto ya lo habíamos visto como definiciones. ¿Qué es lo que es un acervo genético? Esto si le ponen definiciones, obvio que van a preguntar esto ya un poco más de memoria en realidad. Pero la memoria está en eso, en esta y en esto, estos conceptos. Acervo genético o pool genético es el conjunto de genes de una población. O sea, cuando yo hablo de la población, ya hablo del conjunto de genes que está constituido ahí, hablo del pool genético de esa población. Después voy a tocar la frecuencia. La panmixia, habíamos dicho que ese concepto hace alusión a que todos los individuos tienen la misma chance de reproducirse. Vale decir, si lo miramos a nivel de gametos, todos los gametos tienen la misma posibilidad de ser fecundados o de fecundar, lo cual no es cierto tampoco.
¿verdad? Porque en la población no todos los individuos son igualmente reproductivos o viables. Hay gente que, o hay individuos que son estériles, ¿o no? O que por ejemplo, espermatozoides que no tienen gran movilidad y por lo tanto les cuesta mucho reproducirse. En humanos se hace mucho la fecundación asistida. Gente que tiene problemas y que va a una clínica y los ayuda. Entonces, no todo esto no ocurre siempre. Ahora, si lo miramos más en bruto, no todos los individuos tienen la misma chance de ser elegidos para reproducirse. Hay individuos que les va mejor y otros que les va peor. ¿Sí o no? No todos bailan en la fiesta. Población idealizada. Una población idealizada cumple con esto. Es una población que se comporta comúnmente, o sea, estamos hablando de genes en distintos cromosomas, con dominancia completa, estamos viendo una población mendeliana, con panmixia, con sobrevida aleatorio de todos los cigotos, o sea, todos los cigotos llegan al término, o sea, no hay uno mejor que otro, sin influencia externa, no hay migración, no hay mutación, no hay selección, no hay, la población es infinitamente grande, ¿verdad? Entonces no hay nada que varíe la frecuencia de los alelos que sea por causa externa. Entonces acá está el paradigma poblacional de la variación hereditaria, su modulación en el tiempo y en el espacio. La variación en el seno de las poblaciones es la materia prima de la evolución. O sea, sin variación es muy difícil que haya evolución, porque si no hay cambios, no hay nada que pueda empeorar o mejorar. Se mantiene todo igual. Entonces tiene que haber algún cambio para que de algún modo ese individuo sea elegido o sea más capaz para algo, etc. ¿Ya? Entonces, por eso dice la variación es lo más importante. Y esto lo habíamos visto. Habíamos visto el ejemplo de la rana. Y en ese ejemplo de la rana, y aquí me va a penar el lápiz, por eso estoy tratando de evitar usarlo, porque se me olvidó comprar la carta. Vamos a hacer lo que se puede con los lápices. ¿Nadie tiene un plumón de los que llegaron? ¿No? Antón, miren. Voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Si no, voy a tener que ir a buscar un plumón. O mandamos a Martín. Sí, por llegar atrasado. Hola, vaya a buscar un plumón. Ahí lo tengo. Cualquiera. Castigo de atraso. Perdón por el castigo, pero ya. Eso pasa cuando llegan atrasados. El próximo que llega tiene que traer café para todos. Ya, ¿qué estábamos? Lo que nosotros habíamos dicho es que tenemos dos conceptos. ¿Viste si no escribe nada? Ya, pero se va a gastar en 2 minutos. Ahora me van a hacer sentir mal. Igual escribía, ¿para qué lo mandaron? Tenemos... Esto es lo que hay que recordar si quieren que les vaya bien en los ejercicios de la prueba. Frecuencia genotípica. Cuando hablamos de genotipo, y eso es un concepto que tiene que haber quedado claro en la primera prueba, es que es un genotipo. Esto es un genotipo. ¿Verdad? 2 letras juntas es un genotipo. Podríamos ponerlo así también. Ahí tenemos 2 genes, pero esto es un genotipo también. O sea, vale decir, cuando yo tengo el par de cromosomas y estoy evaluando el gen A, en este caso un homocigoto dominante, ese es su genotipo. Esto es un genotipo, esto es un genotipo. Siempre las 2 letritas, porque en el fondo estamos viendo como el individuo con su genotipo, que es distinto a la frecuencia alélica o génica. Y este es el problema. A mí me gusta más la frecuencia alélica, porque te habla de la frecuencia del alelo. ¿Y cuántos alelos tenemos acá? ¿Ah? ¿Cuántos hay? 2 alelos. Ese y ese. Entonces la frecuencia, por ejemplo, de este caso, la frecuencia de A y la frecuencia de A.
Eso te está diciendo, pero la palabra génica, cuando uno pone atención, uno hace los ejercicios, la idea se confunde con genotipo. Y en las pruebas te preguntan por génica, no por alélica, generalmente. Alélica queda clarísimo, pero la frecuencia génica, no confundirla con la frecuencia genotípica. Es distinto. Acá me están preguntando la frecuencia de los genotipos dentro. La frecuencia significa eso. Lo que me interesa, ¿cómo lo podemos poner así? Lo que me interesa en el total. Eso es una frecuencia. ¿Sí? La frecuencia de mujeres en este curso. Contamos a todos los individuos y contamos a cuántas mujeres hay. Y es las mujeres dividido por el total. Esa es la frecuencia de mujeres en este curso. ¿Ya? Eso es una frecuencia. Las frecuencias van siempre de 0 a 1. Y si las multiplico por 100, es el porcentaje. ¿Vale? Entonces acá la frecuencia de este genotipo, ¿cuál sería? Frecuencia genotípica del homocigoto dominante. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 5, la frecuencia. Hay 5 en total. De homocigoto dominante. En 16. Eso sería la frecuencia de este individuo. 5 en 16. La frecuencia del heterocigoto, ¿cuánto sería? Ahí viene Martín. Profe, ¿pero la que estamos hablando es la alélica? No, la genotípica. Del genotipo. 8 en 16. ¿Y la frecuencia de esa? ¿Ah? Ahí sí. Eso, lo siento, pero fue de la hora. Ya, 3 en 16. Entonces, esto es básico, porque sabiendo esto yo voy a poder sacar todo lo que viene en adelante. Entonces tenemos 5 en 16, 8 en 16, 3 en 16. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia ahora sí del alelo? O la frecuencia génica, del gen. Me interesa saber cuántos dentro de esto es lo que me interesa. ¿Cuántos de esto hay dentro del total de alelos? ¿Cuántos de esto hay dentro del total de alelos? Y acá los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y aquí está puesto, ¿no es cierto? Hay 18 así y hay 14 así. ¿Sí? Si yo cuento el total de esos alelos, tendría que contarlos todos, o puedo contar las ranas como son diploides, y cada individuo tiene 2. Si yo saco esto, son 16 por 2, son 32. Y si yo los cuento, son 32. ¿Se entiende? Ya, entonces, acá sería 18 en 32, y acá sería 14 en 32. Pero hay otra forma de sacar esta frecuencia alélica que vimos en la clase pasada. Hay una fórmula. Y la fórmula dice frecuencia de A, por ejemplo, es la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, porque aquí hay 2 A grandes, ¿sí? Por eso la frecuencia de ese, aquí están las A grandes. ¿Dónde más hay A grandes? En el heterocigoto. ¿Cuántas A hay? Una. Es la mitad de lo que hay acá, porque acá hay 2. Por eso es un medio de la frecuencia del heterocigoto. Y eso me da eso. Ahora, en este ejemplo es más fácil hacerlo así. Pero si tengo 100 o 500 individuos, es más fácil hacerlo así. ¿Sí? La frecuencia de A, por lo tanto, va a ser así. ¿Se entiende que por qué es en un medio, verdad? Porque acá hay una, y acá hay 2. Podríamos hacerlo al revés también. Podríamos decir, este son 2 y este es 1. También podría ser lo mismo. ¿Sí? También funciona. Ya. Calculen eso, ¿cuánto da? Me demoré un kilo en corregir las pruebas en realidad. Son muchos. Mucha gente.
¿Cuál es esta? La de... ¿Esa? ¿Cuál es? El de la grande. ¿El de la qué? Del alérgico. El alérgico. 132 de 0,56. Ya. Tenemos uno. El primero es 0,31. Bien. Oye, ustedes no es nada, ¿por qué no se ponen más cerca? ¿Están así? Como que sufren. El plumón. Como no reconocer de que en realidad no es. El segundo es 0,5. ¿Cero coma? 5. ¿Este? Ya. ¿Cómo compruebo si esto está bien? Si esto es un total, y yo les dije que esto, la frecuencia lo multiplico por 100, me da el porcentaje, esto tiene que sumar un 100%, porque aquí tenemos el total. Por lo tanto, esto tiene que sumar 1. Si no suma 1, o cerca, muy cerca de 1, yo hice mal el cálculo y lo hago de nuevo. Entonces les sirve para comprobar. ¿Ya? Tiene que dar 0,99 o algo. Ya, estamos bien. ¿De qué depende que es 1? Bueno, si uso más números de la coma, me dan más que sabe. Ya los de acá falta ese. Y esto también tiene que dar 1, porque ya estamos en el total. ¿Y eso? Hagamos eso. Eso sería 0,31 más la mitad de 0,5. ¿Cuánto? ¿Da 0,81? ¿Este? No, no puede dar 0,81. Ahí sí. Es lo mismo, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, ¿lo hago así o lo hago así? Ustedes, lo que ustedes les convenga. Y el otro día era dar 0,44 también. ¿No cuánto? Sí, 0,44. Entonces es importante saber que la frecuencia genotípica no es lo mismo que las frecuencias alélicas o génicas, y que en la frecuencia genotípica a mí me importa saber cuántos genotipos que a mí me interesa hay dentro del total de la población o del total de los genotipos evaluados. En la frecuencia alélica o génica me interesa saber el alelo en particular dentro del total de alelos evaluados. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Entonces, acá habíamos visto algo interesante. Si nosotros lo evaluamos así, de un cruce de dos heterocigotos, ¿verdad? Esto ya lo aprendimos en la primera prueba. Esto es lo que se da. ¿Cierto? Si yo cruzo este con este, me da esto. Si cruzo ese con ese, o se encuentran esos dos, vamos a poner un espermio, óvulo. Si este espermio fecunda eso, me da ese genotipo. Si este espermio fecunda eso, me da este genotipo. Si este espermio fecunda este, me da este genotipo, que es igual a ese. Y si este espermio fecunda ese, me da ese genotipo. Entonces acá tenemos ese cuadrado. Tablita de Punnett. ¿Verdad? Si yo le cambio las letras, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, porque la pescaron unos matemáticos, ¿se acuerdan? Y a A le pusieron P y a A pequeña le pusieron Q. Entonces ahora si cambio las letras y en vez de A pequeña le pongo Q y a la A grande le pongo P, tengo este cuadro. Y lo que tengo acá es eso. ¿Verdad? Y en matemática, P por P es P cuadrado. Entonces acá lo que tengo es P cuadrado y lo que tengo acá es Q cuadrado. Y esto es el todo, es el 100%, es el 1, ¿verdad? Entonces yo puedo tener esta opción o esta opción o esta opción. Entonces tengo esta opción o en matemática, ¿no es cierto?, en probabilidades es una suma. Esta opción, aquí hay dos de estos,
o esta opción. Y eso me tiene que dar 1, el total. La suma de todo eso me tiene que dar 1. ¿Sí? Y esto no es nada más ni nada menos que esto. Y esto es, vamos a seguir allá, esto. Y por lo tanto esta fórmula es muy útil porque yo sabiendo eso, que esto en el fondo es P, siempre el más frecuente o el dominante es P y el recesivo es Q, sabiendo uno yo despejo el otro. Eso también lo vimos en la clase pasada. Y esto ayuda un montón porque me facilita los cálculos, tengo que calcular todos los alelos, basta con calcular uno y ser otro. ¿Sí? Ya. Y eso es lo que está acá. Entonces acá dice el mensaje, el pool genético es un concepto fundamental para el estudio de la variación genética en las poblaciones. Es la suma total de todos los alelos de los miembros reproductivos de una población en un tiempo dado. Y se puede describir entonces la variación, esto es lo que a mí me gusta, podemos describir la variación en términos de frecuencias genotípicas y alelos. O sea, yo puedo, lo que estoy viendo aquí es variación, pero ¿cómo evalúo esa variación? En cómo se mueven los alelos o los genotipos. Si hay más de un genotipo, si hay todos los genotipos están presentes, la población es súper variada. Pero si hay solo un genotipo, la población no es variada. Hay una sola opción, hay un solo alelo, solo A grande, no existe el H. La población es poco variada. Entonces estoy viendo variación en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Y eso me hace llegar al equilibrio de Hardy-Weinberg que vimos también en la clase pasada. De acuerdo a la anterior, entonces hay una relación matemática que me permite producir la frecuencia alélica a partir de las frecuencias genotípicas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que habíamos llegado a la clase pasada. Si yo hago esto, significa que todos los gametos tienen opción de encontrarse uno con otro, o sea, es panmixia. Y en una población idealizada, donde es infinitamente grande, una población mendeliana, donde todos los individuos se reproducen, panmixia, donde no hay fuerzas externas que modifiquen a la población, este cuadro se cumple. Y si este cuadro se cumple y la población está en equilibrio, las frecuencias nunca van a cambiar. Y por lo tanto, en el fondo, las frecuencias genotípicas se van a mantener estables en el tiempo porque la población está en equilibrio, no hay ninguna fuerza que las cambie, que las mueva. Está en equilibrio constante. Y eso fue lo que demostraron estos matemáticos Hardy y Weinberg con esta ecuación. Entonces ellos descubrieron que en el fondo, si esto se da, esto es lo que se cumple. Y si esto se cumple, lo que estamos diciendo es que este siempre va a corresponder a ese, este siempre corresponde al heterocigoto y esta parte de la ecuación siempre corresponde al otro homocigoto. Entonces me permite predecir qué va a pasar en la próxima generación. ¿Qué pasa en la próxima generación con los homocigotos dominantes? P cuadrado. Para sacarlos, ¿qué necesito saber? La frecuencia de los alelos. Necesito saber cuánto es P para sacar P cuadrado. Entonces yo a partir de 1 saco la información del otro. ¿Ya? Entonces aquí hay 5, aquí está la ecuación. Si hay alelos múltiples, la frecuencia de cada alelo es simplemente aquí. Nosotros no vemos en este curso alelos múltiples, pero podríamos ver más alelos. ¿Qué pasa con otro gen? Entonces le agregamos un alelo, perdón, ¿qué pasa con el grupo sanguíneo? ¿Cuántos alelos tiene? Tenemos A, B y 0. Hay 3 alelos, ¿verdad? Y las combinaciones entre ellos. Entonces, en el fondo, si hubiera un tercer alelo, bueno, se agrega uno más. Se le agrega una R, se pone R. Entonces, el binomio crece, ¿no? Pero no tenemos ejercicio de eso acá, pero sí hay. Y entonces acá dice, se empieza a agregar, simplemente agregamos un R cuadrado, más un 2PR, más un 2P, perdón, QR, etc. Ahí tenemos la otra parte de la ecuación y esto sería igual a 1. O sea, eso más eso. Se agranda el binomio, porque agregamos un alelo más. La ley de Hardy-Weinberg dice: el equilibrio es un modelo teórico matemático que se utiliza para calcular las frecuencias alélicas de una población basándose en hipótesis o supuestos. Frecuencia génica a partir de frecuencias alélicas, ¿no es cierto? La frecuencia genotípica, aquí está mal. Genotípica a partir de la frecuencia alélica. Si no se cumple los supuestos, la población no está en equilibrio. O sea, si yo te digo, mira, esto se cumple, y yo voy a una población de, qué sé yo, a analizar una población arriba de un cerro, y en el cerro hay solo individuos así, y poquitos así, no se cumple. Entonces yo tengo que evaluar si la población está, para ese gen, en particular, está o no en equilibrio. Una vez un estudiante de medicina me hizo una pregunta re buena, me dijo,
Pero si las poblaciones nunca, porque ustedes creen que las poblaciones siempre son ideales, entonces como que nunca se cumpliría la condición. Y me dijo, entonces si nunca se cumple, ¿por qué hacen estos supuestos? Es imposible. Nadie tiene la misma chance de reproducirse que otro, siempre hay selección, siempre hay mutación, siempre hay migraciones. ¿Cómo lo haces? Pero el punto es que aquí yo estoy analizando un gen, o sea, una característica. Y para una característica sí puede que esté en equilibrio, esa característica, en ese contexto, porque es una foto de lo que está pasando en este minuto. Ahora, todas las características no, por supuesto que no, pero si estoy evaluando una, a lo mejor esa característica, esa en particular sí está en equilibrio, entonces sí se puede dar. Ya, entonces podemos evaluar el equilibrio. ¿Qué es lo que tiene que cumplir para que esté en equilibrio una población? Según Hardy Weinberg, el modelo dice, no tiene que haber mutaciones, ¿ya? Porque si hay mutaciones, se generan nuevas variantes y cambia la cosa. ¿Qué más no tiene que haber? Tiene que haber panmixia. O sea, no tiene que haber selección de con quién yo me emparejo, sino que tiene que ser cualquiera. ¿Sí? Los organismos se aparean entre sí al azar sin ninguna preferencia en particular. O sea, ¿ustedes les pasa a ustedes eso, no? ¿O ustedes eligen de algún modo a las parejas? ¿Sí o no? Pues lo que hay nomás. No, uno siempre elige, o trata por lo menos. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, valga la redundancia, interesante. Los albinos prefieren albino, o la gente alta prefiere a la gente alta y la gente baja prefiere a la gente baja. No siempre, pero en general las parejas tienden a equilibrarse. Y tú no te emparejas con alguien que, no sé, porque, por ejemplo, qué sé yo, si tú eres súper deportista, es poco probable que te... Claro, porque como que no, oye, vamos a salir, no, qué lata. Oye, hagamos esto, no, tampoco. Hagamos esto y al final, chao. Y no hacen nada juntos, por verlo así, por hacer un ejemplo, digamos. Entonces, esto no siempre se cumple, pero sí hay una tendencia importante, de que uno en realidad se va... No hay flujo de genes, no tiene que haber migración. Está prohibida la migración. Parece que queremos llegar al equilibrio ahora nosotros en nuestros días. El tamaño de la población tiene que ser muy grande. ¿Ya? Si es chica la población no se va a cumplir. No hay selección natural. Nadie elige. Yo no puedo elegir y todo en el fondo, que aquí se implica que todos los individuos tienen la misma opción de adaptarse a un medio ambiente, todos los organismos tienen la misma posibilidad de sobrevivirse y tener panmixia, por lo tanto cada genotipo sobrevive igual que otro. No hay mortalidad diferencial y cada genotipo es capaz de producir los genes. ¿Se cumple esa cuestión o no? En las poblaciones, ¿se acuerdan del COVID o no? No todo el mundo se afectó por igual. Es un buen ejemplo. Yo les contaba que yo me enfermé de COVID, la pasé pésimo, no tanto como para ir al hospital, pero mal igual. Y era como que tú lo comentabas a gente y había gente que te miraba así como, bueno, a mí no me pasó nada. Fue 2 días enfermo y se me quitó. Te miraban así como alaraco, sí, así como, o débil, no sé. No todo el mundo es igual, lo siento. Entonces, ¿será común encontrar una población así? La verdad es que no tanto, pero depende de cómo estemos evaluando. Los organismos son diploides, tienen 2 copias de cada gen. Los organismos se reproducen sexualmente. Esas son las consideraciones que el modelo toma. Que sean diploides no sirve para un haploide, para una planta. Tampoco se sirve para organismos que no se reproducen de manera sexual. Tienen que ser organismos que tienen sexo. Las poblaciones no tienen generaciones superpuestas, o sea, en general hay padres, hijos y claras, ¿ya? En el tiempo, y no tenemos una población que entre padre o parte hijo, etc. El muestreo se toma de un alelo desde el pool genético. Se supone que los individuos que contribuyen con un alelo lo hacen al azar, y cada alelo que yo saque tengo la misma chance de volver a sacarlo. Entonces, cada individuo puede contribuir con muchos espermios o con muchos óvulos que lleven ese alelo. Y si es así, dice, entonces es posible escoger un determinado alelo y volver a escogerlo del uno si lo saco. Entonces acá vamos a empezar a ver ejemplos. Acá este es un tipo de ejercicio, el que está acá, pero es muy interesante para ustedes, porque ustedes van a trabajar como en la parte más clínica y esto es lo que van a ver. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio.
Este también hay ejercicio así en la guía. Ya. Dice así. ¿Quién me busca en internet la frecuencia de albino, gatos albinos? ¿Qué animales les gusta? ¿Hay gatos albinos? ¿No? ¿Habrá una frecuencia de eso? ¿Cuánto se da? ¿En cuántos nacimientos nace un individuo albino? Pero un gato albino es como difícil de detectar porque hay gatos blancos igual, ¿no? Ya, tigre albino. Me gustó eso. Tigre albino. ¿Qué tan frecuente se da que aparezca un tigre albino? Uno de cada 10.000. Uno en cada 10.000 nacimientos de tigres. ¿Cómo estamos? Ay, Mario. Llegaste justo al ejemplo crucial. No, lo otro fue repaso de los temas. No estás perdido nada. Uno de cada 10.000 tigres nace albino. ¿Cuál es la frecuencia entonces? ¿Cuál es la frecuencia de que aparezca un albino? 1 dividido por 10.000. Perfecto. ¿Quién me calcula ese número? 0,0001. ¿Está bien? ¿Es alta o baja? Bajísima. Por eso son tan apreciados. Lo que yo estoy viendo acá son los tigres albinos. Entonces es un genotipo, si ustedes se acuerdan, el genotipo recesivo. Esto es lo que yo estoy viendo. Esta frecuencia, lo que yo veo es que es 0,0001 de individuos así. Casi ni uno. Mucho menos que el 1%. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuántos individuos en la población son heterocigotos para el alelo? ¿Cuántos lo traen? Esto se parece a la pregunta de la prueba. ¿Se acuerdan que había un pedigrí que era poco frecuente? Ya, había uno que era enfermedad rara y había otro que era frecuente. Si la enfermedad es rara, ¿es probable que el individuo que viene de afuera lo traiga el alelo? No, si es raro, no. Es homocigoto. Lo más probable es que sea homocigoto. Si es frecuente, sí, es probable que lo traiga. Pero en este caso, ¿cuántos heterocigotos ustedes esperarían en la población? ¿Muchos o pocos? Poquísimos también. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo sacamos ese cálculo? ¿Cuántos heterocigotos hay? Imaginemos la población de individuos. ¿Cuál es una población de tigres más o menos? No sé, pueden buscar. Así en Tanzania. No, de Bengala, tigres de Bengala. ¿Cuántos tigres de Bengala hay? Más o menos. ¿Sí? O no sé, cualquier población de tigres, ya, 2.000. Una población de 2.000. Está re fácil esto por lógica. ¿Encontraría algún heterocigoto? Tal vez. ¿Encontraré albinos? Probablemente no, porque es uno en 10.000. Necesito más gente para encontrar, más tigres para encontrar. Pero ya veamos esto. En una población de 2.000 tigres, ¿cuántos heterocigotos hay? Esa es la pregunta de prueba. Yo sé que la frecuencia del albinismo, del genotipo albino, es esa. ¿A qué corresponde AA? ¿Ah? ¿Al heterocigoto? Homocigoto recesivo, ahí sí. Homocigoto recesivo. ¿Y qué es lo que es el homocigoto recesivo? ¿Estoy viendo eso o estoy viendo eso? ¿Cuál de los dos estoy viendo? Q cuadrado. ¿Por qué Q cuadrado? Porque es Q, ¿verdad? Q cuadrado. Entonces Q cuadrado es igual a esto. Eso es lo más difícil del ejercicio. Entender eso. Eso era lo más difícil. ¿Cómo calculo eso? ¿Cuánto es? Porque necesito sacar la frecuencia de Q, la del alelo Q, para saber cuánto es la frecuencia del alelo P. 0,01. Esa es la frecuencia del alelo Q, 1%.
en toda la población de tigres del mundo. Entonces, ¿cuánto será P? Es 1. P será 1 menos Q. 1 menos 0,01. ¿Cuánto es P? 89. 99 por ahí. ¿Le hace sentido, no? Que haya mucho P y súper poco Q. Sí, ¿por qué? Porque el Q es el que produce el albinismo y es bajo en la población porque hay uno en 10.000 albinos. ¿Sí? Entonces tiene sentido. Ya, perfecto. Ya, entonces con esto podemos calcular. ¿Cómo calculábamos los heterocigotos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué representa a los heterocigotos? Si él se representa al homocigoto recesivo, P al cuadrado, ¿a quién representa? Sí, pero vamos por ahí, pero partamos por eso. P al cuadrado, ¿quién representa? El homocigoto dominante. ¿Quién es el heterocigoto? No. Piensen en el cuadrado de Punnett. ¿Cuáles son los heterocigotos? Que no se lo sepan de memoria, piénsenlo, imagínense el cuadrado. O sea, un homocigoto es así. Y era P, P. El otro homocigoto es así, y es Q, Q. ¿Cómo será el heterocigoto? PQ. ¿Cuántos heterocigotos hay? 2. ¿Sí? Eso es el cuadrado. Entonces, ¿cómo es el heterocigoto? 2PQ. 2 por 0.099 por 0.01. ¿Cuánto es eso? Eso es lo que yo esperaría de ver en heterocigoto. La frecuencia de heterocigoto. 0,0198. Ah, qué buena la frecuencia, 0,0198, casi un 2% de heterocigotos en la población. Ah, pero ¿cuánto era mi población? 2000. Para saber cuántos individuos son. ¿Cuánto me sale? 39,6. No pueden haber 39,6 tigres. Pues sería como el tigre en 4 patas. 40 tigres son heterocigotos. O sea, yo espero ver 40 animales que puedan ser heterocigotos para el alelo del albinismo en la población de 2000. Y este cálculo es súper útil porque esto es lo que más van a ver en clínica, en enfermedades. ¿Cuál es la frecuencia de la enfermedad? 1 en tantos individuos nacen con la enfermedad. 1 en tantos, eso siempre se ve. Y tú puedes calcular inmediatamente la frecuencia del alelo que acarrea la enfermedad sabiendo esto. Puedes predecir sabiendo esto. Vamos a ponerlo así, ¿no? Sabiendo eso. Porque yo, sabiendo un alelo, sabiendo la frecuencia de un alelo, ya sé la frecuencia del otro. Por esto. ¿Verdad? Sabiendo la frecuencia de un alelo, sé la frecuencia del otro. Y sabiendo los dos alelos, puedo calcular lo que yo esperaría de los genotipos, que es lo que a ti te interesa saber. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Más o menos. Vamos a hacer ejercicio. Y esto es lo que está acá. Fíjense que acá la frecuencia es mucho más común en el humano, es 1100. Acá, cada individuo que nace, o sea, por cada 1100 individuos que nacen, uno es albino en la población de humanos. Entonces la frecuencia que yo estoy observando es 1 en 1100 nacimientos. Eso es 0,0009. ¿Verdad? Si esta es la frecuencia, esta frecuencia que yo estoy observando corresponde al albino. Y el albino es este. Porque es una enfermedad autosómica recesiva. A eso también lo vi harto en la prueba, que ponían la enfermedad, súper bien, el pedir así, la herencia, el tipo de herencia, dominante autosómica, por ejemplo. Y yo así, bien. Algunos ponían solo dominante, se le olvidaba si era autosómica o ligada al sexo, entonces medio punto, o la mitad. Pero en general, bien, lo lograban identificar con el PDI. Y después hacían los cálculos y lo calculaban como si fuera ligada al sexo. Era como que si dijiste que era dominante, dijiste que era autosómica, ¿por qué lo calculaste de otra manera? No sé. Eso también lo vi harto en la prueba, como fallo. Ya. Ahí está. La frecuencia que yo estoy observando es
Un individuo albino por cada 1100. Esa es la frecuencia de eso. Y por lo tanto, esto corresponde a Q cuadrado. Y como corresponde a Q cuadrado, para sacar Q, yo saco la raíz. ¿Sí? Así se resuelve un cuadrado. Saco la raíz. Y eso me da 0,03. Y esa es la frecuencia de Q. Yo sé que P más Q es 1. Entonces, sabiendo Q, puedo despejar P. Y eso es lo que hicieron acá. P es igual a 1 menos Q y eso es 0,97. O sea, un 97% de la población tiene el alelo P, lo cual es lógico, porque el alelo Q es poco frecuente. Entonces está bien. ¿Cuál es la población de heterocigotos? 2PQ. 2 veces P por Q. 2 veces eso por eso. Eso es lo que está ahí y eso me da un 6%. ¿Sí? Entonces el equilibrio dice varias cosas. Dice la aplicación de la ley. La ley dice que las poblaciones grandes, la variación genética no se crea ni se destruye. ¿A quién le suena eso? Nada se crea, nada se destruye, todo solo se transforma. Lo han visto alguna vez, ¿verdad? La ley de la termodinámica, ¿se acuerdan? La ley de la materia, cuando está... Entonces nos metemos en química de nuevo, se cumple para otras cosas y se cumplen las cosas. Nada se crea en el proceso de transmisión de genes de una generación a otra. Claro, si no hay cambio, no hay migraciones, no hay mutaciones, no hay selección, los genes que están ahora se transmiten a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente, y nada cambia. Entonces, si un genotipo tiene una variabilidad reducida, de modo que un individuo con ese genotipo muere antes que sean calculadas las frecuencias, la estimación van a ser inexacta. O sea, si hay individuos que son súper bonitos, pero se mueren antes de reproducirse, esos alelos van a ser inexactas sus cálculos, no van a entrar dentro del equilibrio. Para aplicar la ley, la población no debe ser dividida en subgrupos, porque yo necesito una población infinitamente grande, entonces no me sirve dividir. ¿Ya? Entonces, no pueden estar aislados en términos genéticos. Si hubiera, los alelos estarían presentes en diferentes frecuencias en esos subgrupos y no podríamos estimar el equilibrio. La ley de Hardy-Weinberg se aplica estrictamente en poblaciones que son infinitamente grandes. Las poblaciones pequeñas, por ejemplo, cuando dijeron se mueren o hay falta de alimento, ¿verdad? Y se reducen, se van a desviar las frecuencias previstas por la ley porque en el fondo hay variación de una generación a la siguiente. Hay menos variabilidad. Podemos calcular las frecuencias génicas de una población actual, la 0, la 1 y así sucesivamente, y no debiera cambiar nunca si es que está en equilibrio. Y la frecuencia de la generación T2 debería ser la misma de la T1 y así sucesivamente. Bajo la ley, ni la frecuencia de Hardy-Weinberg, ni la frecuencia génica ni genotípica cambia. Esto no es más importante. Bajo la ley de Hardy-Weinberg, las frecuencias nunca varían, ni tanto la genotípica ni la alélica. Siempre se mantienen iguales porque no hay nada que nos mueva del equilibrio. ¿Sí? Entonces acá tenemos, fíjense acá este gráfico, acá tenemos solo alelos A pequeños. Acá tenemos solo alelo A grande. ¿Ya? Entonces tenemos dos poblaciones. Acá cuando es 1 máximo, pero aquí cayó un 0,9, por lo tanto hay un 0,01 de alelo A grande. Y así sucesivamente, si vamos bajando va apareciendo a su vez alelo A grande que va creciendo hasta que llega un máximo, cuando desaparece totalmente. Este es el punto en donde hay mayor variabilidad posible, donde están los heterocigotos. Están ambos alelos presentes en un 50 y un 50%. Eso es una población súper variada, porque tiene la misma cantidad de cualquier posibilidad alélica. Si ustedes se fijan, miren cómo están las frecuencias de los genotipos, 0,64, 0,64, 0,64, etcétera, etcétera. Nunca cambió. Esta tampoco, nunca cambió. Y las frecuencias de los alelos nunca cambiaron. Entonces, eso demuestra una población en equilibrio. ¿Ya cómo estamos para pausa? ¿10 minutos? ¿Estamos en otra pausa? No sé. ¿Es que no? ¿Esa es la hora de pausa? Ya. Cuando me cansé, ya 10 minutitos para que vayan a comprarse un café, vayan al baño.